Día, queridos estudiantes, a continuación les presento la lección número 4 correspondiente al concepto de los gases. Entonces, en esta clase vamos a ver esa importancia que tienen esas leyes de los gases, de la cual pues van a trabajar, o bueno, ya deben estar trabajando en su trabajo final. Bien, entonces tenemos la introducción. Entonces sabemos que estos son los estados de agregación de la materia. Tenemos el estado sólido, el estado líquido, y el gaseoso es el que vamos a estudiar en esta clase. Conceptos básicos. Entonces vamos a recordar de pronto algo que vimos por allá en nuestra etapa de colegio, pero que para la temática que vamos a abordar necesitamos recordar. ¿Qué es la presión? Me dice que la presión mide la proyección de la fuerza en dirección perpendicular por unidad de superficie. Los gases ejercen una presión sobre cualquier superficie. La presión la podemos medir en atmósferas, que es el mismo torricelis, y milímetros de mercurio. Entonces miren, observen cuál es esa diferencia cuando se le aplica presión. En este caso le están aplicando presión aquí a este gas que está contenido en ese recipiente, pues obviamente ahí va a generar presión. El volumen, entonces me dice que el volumen es una magnitud derivada de la longitud, ya que se halla multiplicando la longitud, el ancho y la altura. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Que un volumen es igual a largo por ancho por alto, que muchas veces se representa con la h. El largo puede medir, por ejemplo, metros, el ancho en metros y el alto en metros. Si yo multiplico estos tres, me quedaría esto, ¿cierto? En metros cúbicos. Representa el volumen como metros cúbicos. Entonces, en este caso, el volumen lo medimos en litros o mililitros. Entonces, ¿qué pasa? Es lo mismo decir que un metro cúbico equivale a 1000 litros. Entonces, esa es la comparación. Por eso dice que viene de la longitud, del ancho y de la altura. ¿Listo? Bueno, y tenemos, en este caso, un kilogramo equivale a un litro. Y tenemos también la temperatura. Entonces, la temperatura me dice que la temperatura es aquella propiedad física o magnitud que nos permite conocer cuánto frío o calor presenta en el cuerpo, por ejemplo. Entonces me dice que la temperatura se mide en grados centígrados, grados Fahrenheit y grados Kelvin. Entonces es eso. ¿Qué tan frío, qué tan caliente, si esos extremos de temperatura, pues puede estar, por ejemplo, nuestro cuerpo, ¿cierto? Bueno, vamos a empezar entonces con la primera ley, se llama la ley de Boyle. Entonces la ley de Boyle estudia la temperatura y el volumen. Entonces me dice, a temperatura constante, el volumen ocupado por una masa definida de un gas es inversamente proporcional a la presión aplicada. Entonces este es el señor Robert Boyle, 1627-1691, es un filósofo, bueno, fue un filósofo químico, físico e inventor irlandés. Entonces acá tenemos la relación de la temperatura, me dice que es constante. ¿Qué es la palabra constante? Pues que no cambia en el tiempo. ¿Ok? Entonces lo que va a cambiar es el volumen y la presión, como ven en esta gráfica. Y la temperatura permanece constante. Miremos la ley de Charles. Entonces Jacques Charles estudió por primera vez la relación entre el volumen y la temperatura de una muestra de gas a presión constante. Observó que cuando se aumentaba la temperatura, el volumen del gas también aumentaba y que al enfriar el volumen disminuía. Entonces el señor Jacques Charles, 1746-1823, y aquí quiere decir que la presión es la que está constante y que cambia el volumen y la temperatura, en este caso, como vemos en la gráfica. Tenemos la ley de Gay-Lussac. Entonces me dice que relaciona esa presión y esa temperatura de un gas cuando el volumen es constante.
Ojo, entonces tenemos temperatura constante, presión constante y en este caso tenemos volumen constante. Fue enunciada por Joseph Louis Gay-Lussac a principios de 1800. Si se aumenta la temperatura, aumentará la presión y si se disminuye la temperatura, se disminuye la presión. Esto lo vemos mucho, pues, no sé, en una actividad diaria, doméstica, cuando cocinamos algo, ¿cierto? Entonces, si yo aumento la temperatura, ¿qué va a pasar? Aumenta la presión. Y si la disminuyo, pues se disminuye también la presión. Él era Joseph Louis Gay-Lussac, 1778-1850. Y aquí miramos pues este tema, ¿cierto? Entonces me dice, el volumen siempre es constante. Miren, el volumen siempre va a ser constante, pero la temperatura y la presión, pues obviamente son las que en este caso pueden cambiar. Y también vamos a ver este tema de la ley combinada de los gases. Entonces acá me dice que se relaciona la ley de Boyle, que ya la vimos, con la ley de Charles, evidenciando la cantidad de gas constante. Entonces, ¿qué tenemos? Esta es la ley de Boyle, ¿cierto? Presión 1, volumen 1 es igual a la presión 2 por el volumen 2, siendo la temperatura constante. Y la ley de Charles, volumen 1 para temperatura 1 igual a volumen 2 por temperatura 2. Entonces lo que hicieron acá fue mezclar estas dos, combinar más bien, por eso se llama ley combinada de los gases, para obtener este resultado. Presión 1, volumen 1 sobre temperatura 1 es igual a presión 2, volumen 2 sobre temperatura 2. Que sencillamente, bueno, en clase vamos a desarrollar unos ejercicios. Entonces yo puedo desarrollar esta fórmula de la siguiente manera, solamente necesito multiplicar en cruz, que me quede presión 1, volumen 1, temperatura 2 es igual a la presión 2 por el volumen 2 por la temperatura 1. ¿Por qué es más fácil verla así? Porque si yo necesito de pronto calcular el volumen 2, este de acá, entonces sencillamente lo que yo voy a hacer es a despejar. Estos que están multiplicando pasarían a dividir. Aquí abajo, presión 2, temperatura 1. Y estos quedan en el numerador B1, B1, T2. Entonces por eso así es más fácil de verla y no así pues para el tema del despeje de la fórmula. Bien, vamos a continuar con la ley de Avogadro. Me dice que cerca del año de 1811, Amadeo Avogadro postuló que a la misma temperatura y presión, igual volumen de todos los gases contienen el mismo número de moléculas. A temperatura y presión constante, el volumen B ocupado por una muestra de gas es directamente proporcional al número de moles N del gas. Este era el señor Amadeo Avogadro, 1776-1856. Y aquí es lo que explica, bueno, a través de este gráfico se puede explicar la ley de Avogadro. Entonces, ¿qué dice? Tenemos presión constante, temperatura constante. Acá me lo está diciendo. ¿Qué quiere decir eso? No, que tengo la temperatura a 50 grados centígrados y la presión a 2 atmósferas, por ejemplo. Bueno, entonces tenemos un mol de gas y un litro de gas. Si añadimos un mol, ¿qué tenemos? 2 moles de gas y 2 litros de gas. Es decir, que todo permanece igual, digamos en cantidades, ¿no? Y también vamos a ver la ley, las leyes de los gases ideales. Entonces me dice que es la suma de todas las leyes de los gases estudiados. O sea, todo lo que hemos venido hablando en estos minutos es cuando se combina, que es la fórmula, se conoce como esta que les voy a resaltar acá. Entonces trata PV igual a N por R por T. Presión, le sabemos que es una presión. Volumen, sabemos que es un volumen. La T es la temperatura, pero entonces acá viene el tema de esa R. ¿Qué es esa R? Entonces me dice, esta relación es llamada ecuación del gas ideal y el valor numérico de R es una constante universal de los gases, donde una mol de un gas ideal ocupa 22.41 litros a una atmósfera de presión y a
273.15 grados Kelvin. Por lo tanto, tenemos que esa R es igual, bueno, a 1, que me dice acá de presión de una atmósfera. Una atmósfera por el volumen 22.4, un mol son condiciones normales y la temperatura 273 para un resultado de 0,082 litros por atmósfera por mol por Kelvin. Entonces este número, borramos acá, este numerito siempre va a permanecer constante y con estas unidades, obviamente, con estas que están acá, las que estoy en este momento subrayando. Entonces va a permanecer ese número 0,082 litros por atmósfera sobre moles por Kelvin y va a ser esta R de acá. Bien. Entonces, pues en clase la idea es desarrollar ejercicios, pues para que se pueda comprender más el tema, ejercitando pues con cada uno de los ejemplos que yo les voy a colocar. Muchísimas gracias, queridos estudiantes. Espero vernos en una próxima. Hasta luego.